En este programa, conoceremos el funcionamiento de una novedosa tecnología hermética para evitar que gorgojos, palomillas, barrenadores y ratones acaben con granos y semillas. Te diremos de dónde salen las tortillas azules, rojas y amarillas que se consumen en restaurantes gourmet de Estados Unidos. Y entraremos en un banco de germoplasma, donde se encuentra la colección de maíz más grande del mundo. Bienvenidos a Factor Ciencia, soy Rafael Guadarrama y los saludo desde el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, el CIMMYT. Nos encontramos en Texcoco, en el Estado de México. En este programa vamos a platicar sobre tecnologías relacionadas con los alimentos y sin duda el CIMMYT es el escenario idóneo para este fin. Así que sin más preámbulos, quédense con nosotros. Comenzamos. El cambio climático es una amenaza y lamentablemente es parte de nuestro presente. Fenómenos como las nevadas extremas que congelaron las ciudades de Toronto y Montreal en las primeras semanas del 2019. Las lluvias torrenciales que inundaron el desierto en Arabia Saudita. Los huracanes, como Florence, que golpeó con furia las costas de Carolina del Norte y Carolina del Sur en Estados Unidos. La sequía extrema que en Durango ha cobrado la vida de cientos de cabezas de ganado. Heladas, incendios forestales, terremotos y otros fenómenos naturales son resultado del daño que le hemos provocado al planeta. Hoy, la comunidad internacional se esfuerza por evitar que el calentamiento global eleve la temperatura de más de 2 grados centígrados en este siglo XXI. Porque si la temperatura continúa en ascenso, la agricultura sería una de las actividades más afectadas y se pondría en riesgo la producción de alimentos y la seguridad alimentaria en el mundo. Para prevenir escenarios catastróficos, investigadores del Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo en el municipio de Texcoco, Estado de México, desarrollan estrategias como la agricultura de conservación, que tiene como objetivo garantizar la seguridad alimentaria y reducir el impacto ambiental. Trabajamos en 3 principios. Uno, en minimizar la labranza. Eso quiere decir que evitamos el removimiento del suelo, ¿no? 2, dejamos el rastrojo encima. El rastrojo es el residuo del cultivo anterior, ¿no? De encima de la misma parcela, porque es como un abono orgánico que ya aportamos al suelo. Y 3, buscamos una rotación de cultivos óptimas, ¿no? Para poder aprovechar mejor los nutrientes en el suelo. Entre menos se labra la tierra, se absorbe y almacena más carbono, aumentando su capacidad productiva. Al no quemar el rastrojo, se reducen las emisiones de dióxido de carbono. Si permanece sobre el suelo, actúa como una capa protectora que minimiza el deslave y la erosión. Y la rotación de cultivos evita la generación de plagas agrícolas. El CIMMYT trabaja en parcelas experimentales donde se realizan pruebas para conocer el rendimiento de la producción y replicarlo en el campo. Por ejemplo, en esta parcela de maíz cultivada de manera convencional, los resultados son menores en relación con esta otra donde se aplicó agricultura de conservación. Se puede ver la diferencia del tamaño, ¿no? Entonces la planta se creció mucho más fuerte en la parcela de agricultura de conservación. ¿Por qué?
mejor aprovechamiento del agua, ¿no? Dejando el rastrojo, se absorbe mejor el agua, ¿no? Se crea una flora, una microflora y fauna mejor que hace porosidad en el suelo. Entonces, el entorno donde crece la planta es optimizado. Con apoyo del Gobierno de México y la iniciativa privada, el CIMMYT se enfoca en pequeños y medianos productores, brindándoles conocimiento y herramientas para generar mejores cultivos de maíz y trigo. Un trabajo de acompañamiento con el productor durante todo el ciclo agrícola. Aplicamos la ciencia, ¿no? Y lo vinculamos con el conocimiento local del productor, ¿no? Eso ha generado dentro del programa aquí en México con un impacto de casi 1 millón de hectáreas, ¿no? Hay casos específicos como en Yucatán se ha trabajado mucho en conservación de suelos para evitar que se hagan deforestación, ¿no? Entonces buscar la combinación entre conservar de biodiversidad con una producción más sustentable. El nuevo rumbo para el campo puede estar en prácticas agrícolas sencillas y tecnología climáticamente inteligente, que permitan aumentar la producción de alimentos y ayudar a la conservación de los recursos naturales. ¿Qué tanto puede mejorar justamente tener este tipo de técnicas, el rendimiento, la producción en una cosecha? Pues agricultura de precisión, dentro de un contexto de producir de manera más sustentable, es importante trabajar de manera precisa, ¿no? De manera precisa con los insumos agrícolas, ¿no? Como la semilla, el fertilizante, ¿no? En ese sentido es conservación de recursos. Aquí atrás tenemos unas máquinas con tractores de 2 ruedas. Tractores chiquitos utilizan un poquito menos combustible que los tractores grandes, pero tenemos una sembradora fertilizadora neumática que utiliza un dosificador de vacío para esa escala de tractores, ¿no? Entonces hace que la deposición de las semillas 1 por 1 y de manera muy precisa. En casi 92% de los casos se deposita una semilla atrás del otro, ¿no? Cuando utilizamos semillas adecuadas con alta potencia de germinación, pues queremos depositar 1 a 1 y no 3 juntos o 4 juntos, porque ahí tenemos un desperdicio de recursos, ¿no? Al lado, en la misma línea de trabajo, estamos probando una cosechadora para maíz. Entonces, igual es de un hilo, de una hilera. Aquí da el poder al productor de cosechar de manera mecanizada su propia parcela, ¿no? Un poco más rápido, un poco más preciso. Y en esta misma línea trabajamos otra vez con algo más que es una aspersora para aplicación de químicos, ¿no? Para controlar la maleza o plagas, ¿no? Entonces la idea es trabajar sobre un concepto básico y hacer el paquete multifuncional, ¿no? Una toma de fuerza, que es el tractor de 2 ruedas, que puede operar en diferentes configuraciones para sembrar, fertilizar, aplicar productos y cosechar, ¿no? Y así realmente potencializar justo esa escala de operación. Lo mismo hacemos con implementos para tracción animal, por ejemplo, y hasta manual, ¿no? Buscamos también en cómo hacer esta potencialización del esfuerzo del productor. Muy bien. Bueno, platícanos concretamente este aspersor, cómo funciona Sí. y qué hace. Ok, pues el aspersor manual que hicimos es un aspersor de carretilla, ¿no? La idea es que por el mecanismo de la rueda va bombeando y creando una presión. Entonces esa presión aplica de manera uniforme el producto, ¿no? Es un poco más homogéneo la aplicación, por lo cual el efecto del producto es más eficiente, ¿no? Y el productor camina con la máquina atrás. Él camina adelante para que él no tiene contaminación de los productos, entonces de esa manera es menos dañino o más seguro para el operador, ¿no? El resultado es que otra vez se eficienta más el trabajo, es menos horas en el campo, se gana un poco, se ahorra un poco en tiempo, pero también que es una aplicación precisa en un uniforme.
Fue realmente grato conocer a Silvanus Odjo en el CIMIT. Nos sorprendió su trabajo, pero sobre todo su facilidad con los idiomas. Es originario de Benín, país de la zona central de África, flanqueado por Togo y Nigeria, y cuyas costas al sur se refrescan con el Golfo de Guinea. Silvanus hizo sus posgrados en Bélgica y a México llegó a laborar hace poco más de un año. No hablaba prácticamente nada de español. Hoy lo expresa con una fluidez sorprendente. Silvanus encabeza un área donde se desarrollan innovaciones para evitar pérdidas en la producción de granos. Trabaja en el proceso de poscosecha. Se entiende por poscosecha todos los pasos después de la producción primaria en campo hasta la comercialización o el procesamiento o el consumo. Se estiman que las pérdidas post cosecha aquí en México de los granos básicos, es decir, maíz, trigo y frijol, están alrededor de entre 30 y 50% de la cosecha, lo que es muy dramático por un pequeño productor, ya que de su producción depende su seguridad alimentaria. Aquí, en el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, el CIMIT, localizado en Texcoco, Estado de México, diseñan tecnologías capaces de cambiar radicalmente el éxito de una cosecha, ya que mantienen a raya el ataque catastrófico de las plagas, como gorgojos, palomillas y barrenadores. El secreto es muy sencillo: unos contenedores herméticos para el almacenaje. Bueno, post cosecha incluye muchas operaciones como la cosecha, el desgrane, la limpieza, la criba y el almacenamiento. En el caso del almacenamiento hemos promovido las tecnologías herméticas. ¿Qué es una tecnología hermética? Nosotros como seres vivos necesitamos oxígeno para vivir. Es lo mismo para las plagas de los maíz, de los granos de maíz que son los gorgojos, los barrenadores, la palomilla. Estas plagas sí necesitan oxígeno para poder vivir. Entonces, aprovechamos de este parámetro para usar tecnologías que nos permiten guardar nuestros granos sin usar químicos. Por ejemplo, aquí tenemos lo que nosotros llamamos silo metálico hermético. Este silo es un recipiente con lámina galvanizada que se realiza sobre una norma mexicana que nosotros en el CIMIT contribuimos a desarrollar en 2015. Y este silo metálico permite guardar el proceso de realización de este silo metálico hermético es muy preciso. La soldadura, el engargolado, todo esto permite que no haya intercambio de gas, olor y humedad con el medio ambiente. Entonces, cuando llenamos nuestros silos, aseguramos que es hermético y así se puede guardar los granos sin necesidad de usar químicos. Porque como no hay oxígeno adentro, las plagas mueren rápidamente. Otra de las tecnologías desarrolladas en el CIMIT son estas bolsas herméticas. Tienen 5 capas. Su diseño aísla y mantiene frescas las semillas. También impide que sean detectadas por roedores. Los roedores tienen el sentido de olfato desarrollado, no tienen el sentido de vista desarrollado. Entonces, funcionan con el olor. Como no hay intercambio de gas y de olor con el medio ambiente, los roedores no pueden identificar que ahí hay grano. Con estas innovaciones que se han desarrollado en colaboración con la Secretaría de Agricultura, se han logrado resultados satisfactorios. Hemos probado estas tecnologías en diferentes partes del país, en Oaxaca, en Chiapas, en Yucatán, y sí funciona y nos permiten obtener menos de 5% de pérdidas post cosecha.
El CIMIT en su tipo es el centro de investigación más importante y sus trabajos impactan en más de 50 países del mundo en desarrollo. El objetivo del CIMIT es sumamente noble, ya que busca mejorar la productividad agrícola, pero sobre todo atender el problema de la desnutrición. En estos laboratorios, la calidad es lo más importante. Aquí desarrollan cruzas o nuevas líneas de maíz que tiene mejor calidad en términos de rendimiento, productividad y sobre todo propiedades nutrimentales. Bueno, pues el maíz es uno de los 3 cultivos que predominan a nivel mundial para la alimentación, junto con trigo y arroz. En el caso del maíz también es importante en países como el nuestro y en Latinoamérica, porque somos el centro de origen y diversidad del maíz. En muchos países de África y bueno, también de nuestro continente, algunos países de Asia, es la principal fuente de calorías, la principal fuente de alimentos. Y en algunas regiones en donde se tienen escasos recursos, muchas veces es la única fuente de calorías. Por eso es que uno de los propósitos de CIMIT es incrementar la calidad, no solamente en cuestión de cantidad, sino calidad nutricional, porque muchas veces es lo único que pueden consumir muchas personas de estas comunidades. Entonces, una de las metas de CIMIT es no solamente llenar el estómago, sino que también con lo que nosotros estamos comiendo, lo que estamos dándole a nuestros cuerpos, que tenga una alta calidad nutricional, que podamos compensar de cierta manera lo que no podemos obtener de otros cultivos. En muchas regiones es difícil quizá tener acceso a la carne, a leche o a vegetales. Entonces, en estos lugares la principal fuente de alimentación es maíz, es importante que este maíz tenga nutrientes como hierro, zinc, provitamina A, que puedan compensar de cierta manera esta deficiencia. Las variedades se han llevado a zonas rurales, donde además se ha logrado generar maíces de mejor calidad que incluso se exportan. Se trabaja en todo el país, aunque por supuesto que hay regiones que se ha trabajado un poco más debido a la necesidad o a la colaboración que han tenido los diferentes productores. Entonces, en ese aspecto podemos hablar de estados como Oaxaca, como Guerrero, en donde se ha hecho mucho énfasis, pero también estados productores como Guanajuato han colaborado mucho y se ha colaborado mucho con ellos, dado que también es una región altamente conocida por la producción que tienen de este cereal. En el caso de nuestro continente, en el 2018, en donde se liberaron varias líneas ricas en hierro, zinc y también en calidad de proteína, es en Guatemala, Colombia y también en México se han liberado algunas líneas. Con esto lo que se ha pretendido es de que la gente, al consumir productos tradicionales como arepas en el caso de Colombia o tortilla en el caso de Guatemala o México, pues también se esté consumiendo una alta concentración de hierro o de zinc. En Oaxaca se impulsó un acuerdo para distribuir razas nativas mejoradas para restaurantes gourmet de Estados Unidos. Uno de los casos que más llama la atención es de varios productores en Oaxaca que han trabajado con maíces criollos y que no encontraban un mercado en el cual podrían acomodar los cultivos que ellos tenían, los cultivos de maíz. Entonces, en colaboración con CIMIT se ha trabajado, se han hecho varios nexos y tratados de trabajo con algunos restaurantes en Estados Unidos, en donde ellos estaban buscando también ofrecerle algo más al sector que ellos trabajaban. Hablando de texturas, de colores, de sabores, se hizo esa colaboración. CIMIT sirvió como un puente para que los productores pudieran enviar ese producto a Estados Unidos, y actualmente las tortillas que producen varios restaurantes top pues provienen de productores nacionales, de productores oaxaqueños que han podido acomodar muy bien este tipo de semillas, y pues ya tenemos tortillas rojas, azules, amarillas, que no solamente cumplen con una calidad del producto, sino que también tienen una alta calidad nutricional y que le agregamos ese valor gourmet que ahora se busca tanto en los mercados. El esfuerzo de estos laboratorios permite, entre otras cosas, aprovechar las fortalezas de las diversas razas y variedades de maíz, en beneficio de la nutrición humana. Soy Daniela Peñafiel y quiero saber qué se hace a nivel ciencia para producir todo el maíz que se necesita en México. Nosotros ya venimos trabajando aquí desde el 2010 con el gobierno y hemos logrado
hacer que los resultados de la ciencia permeen y lleguen a las manos del productor. ¿Esto qué es? Venimos trabajando con las empresas nacionales, las venimos fortaleciendo en sus capacidades, y los productos de la ciencia, la semilla mejorada, se la estamos asignando a 62 compañías. Les estamos dando la capacitación técnica para producirla con calidad, para que el productor vea los beneficios de una semilla mejorada. No solamente nos quedamos en lo técnico de cómo producir la semilla de calidad, cómo certificarla, sino que también les estamos dando herramientas de mercadeo para que atiendan específicamente esas zonas donde tenemos potencial en el país de incrementar el rendimiento. Ese rendimiento, la semilla es la base, pero también estamos con acompañamiento agronómico, mostrándole en el campo del productor cómo extraer ese potencial de rendimiento de la semilla. Si hacemos un plan, si trabajamos juntos y le hacemos llegar esta semilla a los productores y le decimos cómo extraer ese valor, seguramente vamos a lograr recortar esa dependencia que tenemos tan grande de la importación en maíz amarillo. Bueno, pues ahora nos encontramos en el banco de germoplasma del CIMIT, que es una especie de búnker que además es muy frío. Pues es prácticamente una especie de museo vivo. Este banco de germoplasma es realmente un banco de biodiversidad en el cual respaldamos más de 28.000 accesiones de maíz, incluyendo muchos maíces nativos de México. Obviamente representa una colección mundial en el cual hay colecciones de muchos países, pero la gran mayoría pertenece a México, y incluyendo muchas variedades nativas. Y el por qué es importante realmente. Hoy en día estamos viendo, es de mucho conocimiento los cambios climáticos que están ocurriendo, el crecimiento de la población, y todo eso son nuevos desafíos que día a día estamos enfrentando. Para poder alimentar a toda la población en crecimiento necesitamos actuar. Eso también de la mano con nuevas enfermedades que están ocurriendo. Cada año aparece una nueva enfermedad y tenemos que enfrentarla. Y para eso tenemos que buscar en la biodiversidad que estamos resguardando aquí, y no realmente que sea un museo, ¿no? Entonces que sea un museo útil, porque hasta hace un par de años un banco de germoplasma realmente parecía más un museo. Entonces tratamos de cambiar esa percepción y que sea más, digamos, un supermercado, ¿no? En el cual vamos, elegimos nuestros productos, los buscamos con un fin. Es muy importante caracterizar esa diversidad, no solamente resguardarla, caracterizar y conocer qué es lo que estamos respaldando aquí. Entonces, para eso que nos valemos de tecnologías para poder conocer genéticamente todo este material, y ya hemos caracterizado, hemos generado perfiles genéticos de todas las accesiones del banco de maíz, y se están utilizando esta información para identificar genes con potencial para ser introducidos en el mejoramiento. Uno piensa en crecimiento poblacional y en alimentar a todas las personas, ¿no? Pero eso viene acompañado también de una buena nutrición, de una buena calidad de la semilla, y todo esto tiene características ocultas que están en las semillas. Eso es lo que estamos explorando y eso es lo que estamos buscando. Entonces, a través de cruzamientos y selección, tratamos de rescatar esas características útiles de estas razas criollas e introducirlas en los programas de mejoramiento.
¿Para qué? Principalmente aumentar el rendimiento, que es lo que todos queremos, para poder alimentar a la población, pero también asegurarnos de que no solo aumentamos el rendimiento, sino que esas semillas son resistentes a enfermedades, tolerantes a sequía, a calor, a las condiciones adversas del cambio climático actual y futuro. Y obviamente asegurándonos que esas semillas tienen una buena calidad, entonces tienen concentraciones adecuadas de provitaminas, de nutrientes, minerales, que son obviamente para la nutrición. Espero que hayan disfrutado de este programa desde el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, localizado en Texcoco, en el Estado de México. No olviden seguirnos a través de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter, visitar nuestro portal o bien descargar alguno de nuestros programas a través de iTunes. Nosotros continuaremos investigando lo que sucede en el mundo de la ciencia y la tecnología para llevarlo hasta su pantalla. Soy Rafael Guadarrama y esto fue Factor Ciencia. Hasta la próxima semana.